Chavos, hoy vamos a aprender cómo usar Photoshop. Comenzamos. Photoshop es un programa muy completo para la edición de imágenes. Cuando tengamos el programa abierto, vamos a identificar los menús que tenemos. Photoshop es completamente personalizable. Cada una de estas ventanitas la puedes sacar en esta pestaña que dice ventana y acomodarlo en donde prefieras o donde se te haga más útil. Para abrir un nuevo documento, simplemente vamos a presionar Comando N o Control N si estás utilizando Windows y elegir la medida que prefieras. Aquí vienen algunos por default. Puedes cambiar los valores en esta parte. Tienes la posibilidad de ponerle un fondo blanco, transparente, editar la anchura, la altura, si queremos que sean centímetros, píxeles, pulgadas, la resolución. Hay muchos comentarios acerca de la resolución. Yo generalmente ocupo 300 para proyectos profesionales y entre 80 y 100 cuando son imágenes de Facebook o que no son tan importantes. No se ven mal, pero entre más pequeña sea la resolución, va a pesar menos tu archivo. El modo de color, yo ocupo estas dos, que es RGB y CMYK. RGB generalmente se ocupa para las pantallas y este para impresiones. Incluso editando estos valores podemos guardar el ajuste preestablecido y tenerlo a la mano la siguiente vez que abramos el programa. Por ejemplo, la hoja carta, que es distinta a la que viene por default. Le vamos a presionar OK para que se abra el documento y ya podemos trabajar sobre este lienzo si queremos empezar desde cero o abrir directamente una imagen simplemente arrastrando el archivo al icono del programa. Hay comandos que nos van a facilitar la manipulación de nuestra imagen y de nuestro proyecto. Por ejemplo, comando 0 aumenta la imagen hasta el tamaño de lo que podemos apreciar y los límites que tenemos, que es de la regla y de nuestro menú. Si presionamos Command 1, la imagen se estirará hasta el tamaño real de la imagen. Si presionamos la letra F, nos va a aumentar la visibilidad, y si volvemos a presionar nuevamente F, nos va a eliminar todos los menús y nos va a dejar únicamente con las reglas. Para aparecer o desaparecer las reglas, simplemente vamos a presionar Command R, que significa ruler. Si necesitamos utilizar las reglas, simplemente nos vamos al área donde está la regla y vamos a presionar y jalar una línea. Igualmente del lado superior podemos hacer lo mismo, y si ya no las requerimos más, simplemente las subimos a esta parte. Lo siguiente que veremos es la función de cada uno de estos iconos y la función de las ventanas más usadas. Cuando dejas el puntero sobre algún icono, te va a mostrar un pequeño texto que te diga lo que significa. En este caso dice que mover. Al seleccionar cada uno, pueden ver que en la parte de arriba, en este espacio, se va modificando dependiendo de cada uno, que son las opciones que podemos editar y variar para obtener distintos resultados. Mover la imagen. Para mover una imagen necesitamos que esté desbloqueada. Generalmente cuando abres una imagen aparece bloqueada automáticamente. Lo convertimos a un objeto inteligente y después rasterizamos la capa. La primera parte funciona como selección. Veremos cada uno. En esta ocasión este icono significa que podemos mover la imagen. Esta se ocupa mucho cuando hay varias capas, necesitamos mover algo en específico. El siguiente es el de selección, pero tú puedes ver un pequeño triángulo, el cual si mantienes presionado te va a mostrar más opciones dentro de ese mismo icono. Si elegimos el segundo sería redondear. Una vez haciendo la selección podemos, por ejemplo, elegir la primera, que es de mover, y seleccionando la capa con la imagen simplemente lo movemos. Una manera sencilla de quitar la selección es presionando comando D o simplemente presionando igualmente el icono de selección y presionando afuera de esa selección. Para mí es más cómodo utilizar comando D. La herramienta lazo funciona de la siguiente manera. Simplemente vamos a dibujar algo y esa va a ser nuestra selección, pero debemos de mantenerlo presionado. La siguiente es un método de selección que funciona con líneas partiendo de puntos que vayas seleccionando a lo largo del lienzo. Para finalizar puedes solamente darle Enter o terminar donde inició el primer punto. La siguiente es herramienta de lazo magnético. Simplemente vamos a seleccionar un punto y mantenemos arriba el puntero para que vaya haciendo una selección de los bordes de nuestra imagen. La siguiente herramienta es de selección rápida o W, con la que debes de mantener presionado el puntero para hacer la selección dependiendo de donde vaya moviéndose el puntero. Igualmente en las opciones de arriba le podemos poner en más para que haga más selección de la que ya tenemos, o menos si es que deseamos quitar algunos bordes. A la derecha tenemos perfeccionar borrador, la cual nos va a servir para editar los valores de la selección que se ha hecho y perfeccionarla
como su nombre lo dice. Esto funciona, por ejemplo, cuando una imagen tiene cabellos de personas o de animales. Este tipo de selección hace que se guarde esa selección sin perder esos detalles. El siguiente tipo de selección es la varita mágica. En los ajustes de arriba tú puedes seleccionar los puntos que va a considerar para tomar la selección. Desde un punto que es casi nada hasta 100 puntos que abarca la mayor parte de la imagen. Dependiendo de la imagen y de los colores que tenga, vamos a seleccionar y variar los valores que aquí aparecen. Por ejemplo, esta parte, muchos de los valores que manejan para selección y para pintar o editar, se pueden editar directamente desde las teclas Shift, con la que veremos un más en nuestro puntero, donde podemos aumentar la selección, Alt, con la que podemos minimizar parte de nuestra selección, Command, con la que podemos arrastrar la selección que ya tenemos, porque si no simplemente va a arrastrar la selección sin la imagen, y Control, con la que nos despliega un menú el cual podemos copiar o cortar la selección que tenemos. Si le seleccionamos en cortar, va a aparecer la misma imagen pero sobre otra capa. La siguiente opción que tenemos es la de recortar, con la que podremos editar a nuestro gusto si es que aquí no tenemos ningún valor. O podemos seleccionar alguno en específico, por ejemplo el cuadrado que es 1 a 1, algunas selecciones en específico, o puedes eliminar estos valores para volver a editar a tu gusto y guardarlo en donde dice nuevo ajuste preestablecido de recorte. En esta casilla podemos seleccionar si eliminar definitivamente todo lo que esté afuera de la selección o quitar esta selección para que cuando queramos volverlo a editar después se mantenga esta imagen completa. Si estamos de acuerdo con el tamaño que elegimos, simplemente vamos a dar Enter. La siguiente herramienta se llama cuentagotas, con la que podremos seleccionar un color donde estemos moviendo nuestro ratón. En la parte inferior izquierda veremos cómo la selección de color cambió nuestra muestra. Este icono invierte el color secundario para que también podamos hacer muestra de otro tono. El icono de la izquierda, el cual tiene un cuadrado negro y uno blanco, es para utilizar los colores básicos. Si necesitas conseguir un Pantone en específico, Pantone es la palabra que se utiliza para un color en específico que se vea igual tanto en China como en México. Entonces vamos a presionar aquí 2 veces y luego en biblioteca de colores. Aquí nosotros podemos desplegar el menú y ver todos los pantones que existen y otro tipo de colores. El nombre viene abajo. Y si nos salimos del menú, existe el cuentagotas que nos identifica el color para saber qué tipo de pantone es o algo muy aproximado. La siguiente herramienta es el corrector puntual, la cual nos muestra un puntero. Si está muy grande, para hacerlo más chico, simplemente presionamos Control Alt y vamos a deslizar el puntero hacia la izquierda para hacerlo más chico o más grande y arriba hacia abajo para difuminarlo o hacerlo más delimitado. Una vez que tengamos un tamaño que nos sirva, vamos a presionar la parte que deseemos modificar para que utilice el contexto de la imagen para tratar de adaptarse y eliminar esa parte. Esto funciona, por ejemplo, cuando hay cables en una imagen y no queramos que se vean, funciona bastante bien. Y el chiste es estarle moviendo. La siguiente es pincel corrector, el cual cuando presionas te va a aparecer una pantalla que dice pulse la tecla opción y haga clic para definir un punto de origen para reparar la imagen. Al presionar nosotros la tecla opción que es Alt, se va a cambiar el icono. Nosotros vamos a seleccionar una parte que nos convenga y le vamos a dar clic. Cuando movamos el puntero, vamos a tener un pincel partiendo de ese punto. Por ejemplo, aquí le damos clic y al moverlo vamos a ver que es la imagen partiendo de este punto y si lo deseleccionamos va a tratar de adaptarse a la demás imagen. La siguiente es herramienta parche, con la que nosotros podremos hacer una selección a mano alzada o una vez que ya tengamos una selección en particular, podamos arrastrarlo y se va a tratar de adaptar esa imagen al contexto. La siguiente herramienta es la de movimiento con detención de contenido. Igualmente vamos a hacer una selección y lo que intentará hacer esta herramienta es tratar de copiar y adaptar esa imagen que seleccionamos. La herramienta pincel se me hace más útil cuando tienes una tableta. De igual modo puedes aumentar el tamaño de tu pincel, editar los valores en esta parte superior. Como vemos, según la presión que nosotros apliquemos, vamos a poder dibujar en nuestra imagen. Esto igualmente lo podemos hacer sobre otra capa y poderla mover y editar después. La siguiente herramienta es la de clonar, con la cual igual con Alt o la tecla de opción vamos a crear un punto para hacer una réplica. La siguiente herramienta
funciona como para crear una textura. La siguiente herramienta no tengo idea para qué sirva. La próxima es borrar. La primera es para utilizar un pincel como borrador, que funciona así, o herramienta borrador mágico, que según la tolerancia que nosotros le demos va a eliminar esa parte. La siguiente herramienta es la de degradado, en la que podemos seleccionar si tiene transparencia o color sólido. En este caso elegiré transparencia. Si presionamos aquí, podemos editar el color, o desde aquí a la derecha en muestras, y manteniendo pulsado y soltando el puntero se hace el degradado. Un truco que también podemos utilizar en esto del degradado es, por ejemplo, en nuestra ventana de capas, en la parte de abajo aparece un cuadrado con un círculo en medio como la bandera de China. Le presionamos y nos va a salir otro pequeño recuadro a la derecha. Seleccionando este recuadro, nosotros vamos a hacer la misma selección de degradado y nos va a eliminar la imagen seleccionada. También podemos eliminar esta máscara de capa haciendo clic secundario. La siguiente herramienta se llama bote de pintura y funciona como Paint. Esta herramienta es más útil cuando nosotros tenemos otra capa y queremos iluminarla toda de un solo color. Ponerla de fondo y podemos eliminar esta parte y nos aparece de fondo. La siguiente herramienta es la de desenfocar. La siguiente es enfocar y la herramienta dedo con la que podamos arrastrar alguna parte. No recomiendo tanto esa herramienta porque en archivos muy grandes no funciona muy bien y solamente se alenta la computadora. Prefiero utilizar en filtro la opción licuar, la que funciona muchísimo más rápido e igualmente puedes editar aquí los valores. Simplemente le damos en OK y ya nos va a hacer los cambios. La siguiente herramienta es la de pluma. Pondremos un punto en nuestro espacio y daremos clic para crear otro punto y al moverlo nuestra línea también lo hará. Nosotros podamos dejarla en un punto y marcar otro para que tenga una curvatura, la cual podemos editar todavía más, o si preferimos, presionar la tecla Alt para continuar con nuestra línea sin que tenga curvatura. Cuando terminemos de hacer nuestra selección, simplemente vamos a regresar aquí mismo y se va a cerrar. Podemos presionar Control y dar un clic para que nos aparezca un menú con el cual podemos hacer la selección y elegir si queremos algún radio de desvanecimiento para que tenga difuminado el contorno o dejarlo en cero para que no lo tenga. También podemos hacer la selección simplemente dando clic secundario y nos va a salir el mismo menú. Tenemos otras opciones como rellenar el trazado y contornar trazado. Esta herramienta de pluma nos sirve para algunas imágenes que las primeras opciones de selección no nos van a ayudar mucho y necesitamos que sea exacto. Con esta opción podemos definirlo como nosotros queramos. La siguiente herramienta es de texto. Nosotros mantenemos presionado el icono, vemos que podemos utilizar el texto de manera horizontal como normalmente lo usamos, de manera vertical y otras dos opciones. Cuando tengamos seleccionado y ya hayamos insertado algún texto, podemos darle clic sobre él y podemos empezar a editarlo, y cuando terminemos simplemente vamos a presionar Shift, Enter para salir de la edición y poderlo mover si deseamos. Cuando estemos en modo edición tenemos las siguientes opciones, que es cambiar nuestro tipo de letra, si queremos que esté regular o en negritas o cursiva, el tamaño de la letra, si queremos que el texto se vea fuerte, redondeado, nítido, la posición de nuestro párrafo, ya sea centrado o a la derecha, el color de nuestro texto mientras esté seleccionado, podemos cambiarlo. Si queremos que tenga alguna curvatura, en este menú nos aparecen algunas opciones y este pequeño panel donde nos despliega un poco más de opciones como el espacio de cada línea o de cada letra, o si queremos que todos sean mayúsculas, superíndice, entre otros. También podemos ponerlo en 3D, pero al ponerlo en 3D todo nuestro menú se va a cambiar. Yo no les recomiendo que utilicen el 3D a menos que sea muy necesario, ya que no es un programa diseñado para crear archivos en tercera dimensión. La siguiente herramienta que tenemos es de figuras. Nos aparece un cuadrado redondeado, elipse o círculo, pentágono, línea y alguna forma personalizada que podemos editar en el panel de arriba. Si decidimos hacer un cuadrado, igualmente con las teclas Shift y Alt podemos obtener diferentes resultados. Una vez que tengamos el que nos conviene, nos va a salir una ventanita con las opciones de la figura. En este espacio nosotros podemos deslizarlo para crear una redondez, editar el color del interior o de la línea, o si no queremos también podemos presionarle aquí, el grosor de la línea, si queremos que la línea parta por en medio
o por el exterior, si queremos que las esquinas estén redondeadas o tengan chaflán. Para crear un círculo perfecto mantenemos presionada la tecla Shift. Algo muy importante es que si deseamos eliminar lo que acabamos de hacer, podemos hacerlo como en la mayoría de los programas con Command Z, pero en Photoshop no puedes regresar hasta el inicio como en otros programas. Aquí debes de presionar Command Alt Z para regresar hasta el inicio. Ten cuidado ya que no puedes regresar más de 30 acciones que hiciste. Para eso hay una ventana que se llama Historia. Todas las ventanas las podemos sacar desde aquí, las seleccionamos y si pensamos que necesitamos esta parte de nuestro diseño después para hacer una comparación, vamos a sacarle una instantánea. Se va a agregar aquí y si hacemos más ediciones y ya no tenemos retroceso, podemos regresar a la instantánea que acabamos de crear. Para crear una copia de las imágenes que tenemos, simplemente nos posicionamos encima, presionamos la tecla Alt y nos va a aparecer un nuevo icono en el puntero, lo deslizamos y ya nos hace una copia. Si queremos alinear varios objetos que tenemos, vamos a posicionar nuestro puntero encima, vamos a mantener presionado la tecla Shift para seleccionar los demás y en la parte superior podemos ver cómo nos aparece varios tipos de alineación. Si nosotros queremos que esté en la parte inferior, nos va a tomar de la selección que acabamos de hacer, o si queremos que sea de toda la pantalla, presionamos comando A para seleccionar todo nuestro lienzo y nuevamente presionamos esta tecla, entonces ya se va hasta abajo. O si queremos que se alineen entre sí, en la parte derecha podemos ponerle que se distribuyan en el centro y va a hacer lo mismo. En la parte superior tenemos el menú. La primera opción es archivo, donde viene igualmente abrir un nuevo archivo, abrir desde una carpeta, los documentos recientes, guardar el archivo o guardar en otro formato, algunos tipos de formatos que maneja. El más común es el JPG, PNG para que tenga transparencia, el TIFF, que es un formato de imagen que puedes editar los colores bastante bien en otros programas también, PDF o archivos muy grandes para imprimir en plotter, por ejemplo, que es EPS, entre otros que no conozco la verdad. La segunda opción es edición, donde al tener seleccionado un objeto se activan más funciones que ahorita están en un gris más tenue. En edición también encontramos transformar, donde podemos escalar, rotar, sesgar es mover una sola parte, rotar 180 grados, 90, voltear horizontal y vertical. También en edición tenemos los métodos abreviados del teclado con el cual podemos editar o modificar alguna opción que utilicemos mucho. Yo edité la de cargar selección, que la ocupo bastante. Simplemente presionamos en este lugar y podemos cambiarlo por un diferente comando de teclas y si ya lo está ocupando otro, acá abajo te lo va a mencionar. Le presionamos OK y ya estaría guardado. En imagen podemos editar también el color RGB o CMYK. En ajustes el tono, los colores, las sombras e iluminaciones, brillo y contraste, niveles, la exposición, las curvas. Algunas opciones tienen desactivado esta palomita que es de previsualizar. Lo ideal es que siempre esté activada para ver los cambios en tiempo real. En tono y saturación podemos editar el color completamente de la imagen, su saturación y luminosidad. Incluso podemos colorearlo, algunos ajustes preestablecidos, podemos cambiarle los valores de algún color en específico, que sea blanco y negro, y aquí editamos algunos valores. Editar el tamaño de la imagen, cambiar la resolución, el tamaño, igualmente rotación, pero ahora de todo nuestro lienzo y no nada más de la imagen que tenemos seleccionada. Aquí tenemos la ventana de capa, de la cual hablaré más adelante. Texto igual, lo podemos tener en ventana y es muchísimo más cómodo en esta parte. La siguiente es selección, que nos va a servir para modificar algunos valores cuando esté seleccionada una capa. Aquí podemos, por ejemplo, cargar la selección, modificar esa selección, que podemos ponerla aquí en expandir unos 10 píxeles. Esto nos puede servir mucho para eliminar o recortar algunas partes que no nos sirvan, desvanecer la selección para que el contorno parezca difuminado. La siguiente opción es filtro y es simplemente para crear efectos. Ya del filtro, y aquí te menciona que se necesita rasterizar el texto. Para poder hacer este tipo de ediciones necesitamos que sea una imagen y no un texto o imagen inteligente. Forzosamente necesita ser una imagen. Algunas veces nos aparece este icono en la imagen, en la ventana de capas, significa que es una imagen inteligente. Las imágenes inteligentes funcionan de la siguiente manera. Si tú editas el tamaño de esta imagen y le das enter y sigues haciendo cambios, pero llegas a un punto en tu trabajo donde requieres que sea más grande, las imágenes inteligentes no pierden la resolución de la imagen. Cuando no es una imagen inteligente, si tú la haces pequeña y luego quieres regresar al tamaño original, vas a ver que ya tiene una pérdida de calidad. Por eso es preferible utilizar las imágenes inteligentes y si queremos editar la imagen ya la rasterizamos, la editamos y luego la volvemos a poner en inteligente. Ahora sí ya podemos aplicar filtros en donde vienen todas estas opciones, que es como tipo acuarela, tipo carboncillo, neón, texturas, entre otras.
En el menú filtro podemos seleccionar convertir para filtros inteligentes, nos va a salir la siguiente ventana, le damos en OK, se va a convertir en un objeto inteligente. Entonces cuando nosotros apliquemos cualquier filtro, lo podremos editar o eliminar en un momento futuro, si así lo deseamos. La siguiente es corrección de lente, la cual si tu imagen está muy movida, le damos clic aquí y en la parte derecha hay algunos parámetros y a la izquierda que podremos editar para que no se vea tan movida. Algunas veces funciona y otras es preferible no hacerlo. La siguiente es licuar, que ya la expliqué hace rato. La de pintura al óleo, que es nada más una textura. Había escuchado que había unas impresoras que podían imprimir el relieve, pero bueno. También una función muy buena es punto de fuga, la cual la explicaré en otro tutorial. Y la siguiente es desenfocar. Hay varias maneras de desenfocar nuestro lente de una manera muy atractiva. La primera es desenfoque de campo, la cual hace el desenfoque total y podemos graduarlo en la ruedita o en la parte derecha. Si desplegamos este menú también nos aparecen otros valores que explicaré a continuación. Le ponemos en cancelar, nuevamente en filtro, desenfocar, iris y asemeja a un ojo. Lo interesante de esta función es que nosotros podemos enfocar de manera ovalada o redondeada, cambiar nuestra posición, aplicar un nuevo iris o nuevo punto que también podemos editar, moverlo y modificar aquí todo el fondo. En fin, se pueden lograr cosas muy padres. Y la tercera, que la vamos a ver nuevamente por acá, filtro, desenfocar, campo de inclinación, es nada más lineal. Le damos OK y se va a aplicar. Igualmente, si tenemos filtros inteligentes, podemos editarlos más adelante si queremos, dándole doble clic y modificando nuestros valores. También existen los demás, que es como para otro tipo de desenfoques más locochones. Igual podemos jugar con las ediciones que ya tenemos y obtener distintos resultados. Podemos minimizar nuestro menú en esta parte y también eliminarlo con la selección secundaria. Los siguientes son distorsionar, enfocar, estilizar y vamos a seguir con interpretar. La primera es destello. Nos va a salir esta ventanita donde nosotros podemos mover donde queremos que sea el destello y cambiarle el brillo. Yo lo voy a exagerar para que lo puedan notar. Hay 4 tipos de brillo. El primero es el siguiente, el segundo, el tercero y cuarto. El siguiente es efectos de iluminación, el cual nos va a depositar un foco. También lo podemos mover y editar. A la derecha podemos elegir el color, la intensidad, el haz de luz para que tenga mayor alcance y hasta el final el ambiente que va a iluminar la parte más oscura. Igualmente le damos OK y se guarda. Las siguientes fibras le damos en OK y toda la imagen va a cambiar a una textura similar a esta. Este filtro podría ayudarnos, por ejemplo, para crear un material de una madera, por ejemplo. Las siguientes nubes, de igual modo. A continuación nos aparece pixelear. Vamos a ver cada uno. Cristalizar, fragmentos, grabado, la de mosaico y si nos vamos al final podemos apreciar cuáles son los colores que más sobresalen. El puntillismo, que nos crea muchos puntitos obviamente. Semitono de color, algunos viniles utilizan este tipo de efecto. A continuación va ruido y se vería más o menos así. Bueno, probando audio. Bueno, puede ser que cuando instalen Photoshop les salga una línea del tiempo que es para editar video. Esa jamás la he usado, pero si la llego a usar también haré un tutorial de ello. Y nos vamos a saltar a esto. En los filtros pues ya nada más queda que ustedes le piquen a todos para que descubran cuál es el resultado. Miren, todavía dice que podemos explorar en línea. En fin, hay muchos filtros. La tercera dimensión nada más funciona como extrusión de una figura o imagen. Yo sinceramente no recomiendo el 3D porque está más difícil de utilizar, es mucho más lento y el renderizado también. La siguiente es vista. Como vemos a la derecha tiene la función de teclas de cómo funciona. Por ejemplo, aquí dice que aumentar. Presionamos Command más y efectivamente es esto. Igualmente al mover una imagen podemos aquí ajustar que sea hacia las guías, las capas o los límites del documento. Funciona como un pequeño imán en el cual si nosotros tenemos una figura se va a adaptar a los límites del borde. Aquí podemos bloquear las guías, que son las que salen de la regla, en este lugar para que no se puedan mover, y si tenemos varias guías los podemos borrar aquí mismo. El menú de ventanas con el que podemos personalizar cada una de las ventanas que manejamos más. Una función que también se ocupa mucho es la de transparencias, la cual en nuestra ventana de capas podemos editar donde dice opacidad, simplemente deslizando aquí o directamente desde las teclas numeradas, partiendo del 1 al 0.
Si nosotros presionamos 5, cambia la transparencia y si le presionamos 0, lo deja sin transparencia. Y cada número va a ser el gradual. En la ventana capas tenemos todas las imágenes y texto que hayamos colocado. Podemos agrupar todo el texto en una carpeta, simplemente arrastrando hacia una carpeta que podemos crear aquí. Aquí podemos crear una nueva capa. Podemos bloquear las capas para que no se puedan mover. También les recomiendo que haciendo doble clic sobre el texto podemos editarlo porque luego tenemos muchas capas y no encontramos la imagen. Igual si le damos doble clic fuera del texto nos van a salir unas opciones. Por ejemplo, el resplandor exterior. Podemos editar aquí los valores, la sombra paralela, combinar todas las que queramos, cambiar el ángulo. Si no se ve es porque no está presionado la palomita de previsualizar. En fin, podemos arrastrar esta imagen a este documento y posicionándolo. La capa que esté en la parte superior va a ser la que va a predominar y se va a ver sobre otras. Igual aquí tenemos un menú el cual podemos obtener diferentes resultados que se pueden fusionar con las demás. Por ejemplo, aquí le vamos a poner multiplicar, aclarar, superponer, luz lineal, diferencia, restar, tono, color, saturación, entre otras. Con este tipo de funciones nosotros podemos crear, por ejemplo, una doble exposición que se maneja en fotografía y obtener también resultados muy buenos y profesionales. Ya si después hago una imagen se las muestro. El menú de acciones se los voy a explicar en otro tutorial porque es una herramienta bastante útil. Y pues yo creo que con este tutorial yo creo que ya pueden defenderse bastante bien para utilizar el programa y manejar las funciones esenciales. Espero que les haya gustado y si les agradó y les sirvió el tutorial, simplemente suscríbanse dándole clic aquí. Hasta luego. ¿Qué tal? Si necesitas publicitar tu marca, promocionando algún producto o servicio, vendiendo de una manera más atractiva, nosotros te podemos ayudar simplemente haciendo clic aquí.